Primera de Reyes, su capítulo 18. Vamos a leer. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Demos gracias por la palabra que ha sido leída. Gloria a Dios, aleluya. Gracias por tu palabra, Dios. Ella es verdad, ella es vida, ella es espíritu. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tus benditas palabras, Dios. Ellas son las que nos guían, Dios. Ellas son las que nos llevan a ti. Ellas son las que nos acercan. Ellas son las que nos orientan, Señor. Gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reconstruyendo el altar familiar. Volviendo a colocar a Dios en el centro del hogar. Vemos en el versículo 30, cuando Elías dice a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Para nosotros volver a Dios o a colocar a Dios en el centro del hogar, necesitamos, como Elías dijo en este verso 30, hay que acercarse a Dios. La Biblia está lleno de esto, de que tú y yo tenemos respuesta en la oración. Y así como Josué decidió y tomó esta decisión, él veía que el pueblo adoraba a otros dioses. Él veía que el pueblo estaba adorando los dioses de los amorreos. Mas sin embargo, él dijo: bueno, ustedes tomarán la decisión, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y eso mismo tú y yo debemos de decir, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay familias que vuelven a Dios. Hay hogares que vuelven a vivir. ¿Entendió? Familias que vuelven a Dios son hogares que vuelven a vivir, porque la vida verdadera está en Dios. Usted y yo debemos de entender que necesitamos restaurar nuestra familia. Necesitamos restaurar el altar de Dios. Cuando Dios vuelve a ocupar el centro del hogar, comienza la reconstrucción de todo lo que estaba arruinado. Hay familias, hermanos, que tienen arruinado la relación, arruinada la comunicación, arruinado el diálogo con sus hijos, arruinado las finanzas, arruinada la salud. Todo esto, hermano, es posible ser restaurado cuando nos volvemos a Dios. Elías veía la situación del pueblo de Israel. Estaban enfermos espiritualmente hablando, estaban adorando a otros dioses. Realmente Elías reconoció esto y convocó, ¿verdad? Viendo el contexto de la lectura del texto que acabamos de leer, el pueblo de Israel estaba realmente adorando a otros dioses. Estaba adorando los dioses de Baal. Estaba adorando los dioses de Acera. El rey Acab se había tornado en base a esos dioses. Jezabel era una sacerdotisa del mal, era una sacerdotisa de Satanás, y tenía como secuaces todos esos profetas de Baal, todos esos profetas de Acera, ¿verdad? Todos esos dioses, tenía altares a esos dioses, y Elías entendía que debía de ser restaurado el altar en el pueblo de Dios. Muchas veces tú y yo necesitamos que el altar en nuestras vidas sea restaurado. Debemos entender que toda casa tiene un centro. No necesariamente hablamos de un espacio físico. Nos referimos a aquello alrededor del cual gira la vida familiar. Ahora tú preguntarás, ¿cuál es el centro de mi casa? En algunos hogares el centro es el trabajo. En otros son las preocupaciones económicas. En otros hogares los hijos. En otros los teléfonos, las redes sociales, el entretenimiento. En otros hogares el centro son los problemas, las discusiones, las heridas del pasado. Pero el diseño de Dios es que Él ocupe el centro del hogar. El diseño de Dios es que Dios quiere ocupar el centro de cada hogar. Alabado sea el Señor para siempre. Cuando Dios está en el centro, el matrimonio se encuentra en dirección. Los padres reciben sabiduría. Los hijos encuentran identidad. Las decisiones se toman conforme a la palabra de Dios.
la crisis que puedan venir a ese hogar se enfrenta mediante la fe, se enfrenta, ¿verdad? Mediante la palabra de Dios. Aunque existan problemas, la familia sabe dónde acudir. Hermano, el mundo está allá afuera sin Dios y sin esperanza. Y muchas veces se refugian en qué? En lo que tienen a mano. ¿Qué tienen a mano? El vecino, el amigo, tienen a mano quizás su capacidad, tienen a mano su educación, tienen a mano los recursos que puedan tener. Pero déjenme decirle que el gran problema de muchos hogares no es que solamente existan dificultades económicas, diferencias matrimoniales o conflictos generacionales. El problema más profundo es que el altar de Dios está descuidado, que el altar de Dios está destruido. Así como estaba en el pueblo de Israel, el altar de muchas familias, de muchos hogares, todavía está destruido. Hablan de muchas cosas, pero no hablan de Dios. ¿Y Dios para cuándo? ¿Y Dios para cuándo? Se preocupan por la educación académica de los hijos, pero descuidan la formación espiritual. Trabajan para mejorar la casa, pero están fortaleciendo el hogar. No lo están fortaleciendo espiritualmente hablando. Se compran muebles nuevos, se pintan las paredes, se reparan las habitaciones, pero no atienden las grietas del corazón. Y con esto no quiero decir que el comprar unos muebles nuevos, pintar la casa, eso sea malo. No, 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 no. Lo que estoy aquí explicando es que usted y yo debemos de identificar cuál es el centro de nosotros, cuál es el centro de nuestra vida. Por eso Dios nos llama hoy a comenzar por el lugar correcto, que es reconstruyendo el altar. ¿Qué representaba el altar? En la Biblia, el altar representa el lugar de encuentro, el lugar de adoración, el lugar de sacrificio, el lugar de consagración. Altar significa arrepentimiento, pacto, gratitud, comunión con el Señor. Eso significa altar. Cuando hablamos de reconstruir un altar familiar, hablamos de devolverle a Dios el lugar dentro del hogar. El altar familiar se manifiesta cuando una familia ora unida, lee y obedece la palabra, adora a Dios, se pide perdón, se toman decisiones conforme a principios bíblicos, nos congregamos, servimos al Señor, reconocemos que necesitamos la dirección de Dios. Eso es, hermano, cuando el altar familiar en una familia está manifestado, está, ¿verdad?, establecido. Pero tú y yo entendemos que no podemos pedir el fuego de Dios mientras permanecemos indiferentes ante el estado del altar. El fuego de Dios va a descender a tu casa, el fuego de Dios va a descender a mi vida. Queremos fuego de Dios para la iglesia, queremos fuego de Dios para cada una de las personas, así como Elías, en el contexto, ¿verdad?, del texto bíblico que leímos. Elías oró al Padre, pero podemos ver, hermano, que este altar estaba destruido, lo reconstruyó. Alabado sea el Señor, porque tenemos que tener claro esto. Antes de que el fuego baje, el altar debe de estar construido. Si no hay altar restaurado, ¿dónde va a descender el fuego? Y ya vimos, ¿verdad?, que es lo que el altar es que usted y yo tengamos una vida consagrada. El altar es que usted y yo tengamos una vida decidida por Dios. Ahora, no podemos pedir el fuego de Dios mientras permanecemos indiferentes ante el estado de nuestro altar. Queremos que Dios restaure el matrimonio. Queremos que Dios transforme la vida de nuestros hijos. Queremos que Dios provea para la casa. Queremos que Dios sane nuestras heridas. Queremos que Dios responda las oraciones. Entonces, surge una pregunta para ti y para mí como iglesia. ¿En qué condición se encuentra el altar de nuestra familia? ¿En qué condición estamos? ¿Se encuentra el altar en tu familia? En el versículo 30, Elías dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No podemos ignorar, hermano, la condición de nuestro altar. Elías no la ignoró. Elías no cubrió el altar y dijo: déjame orar a Dios para que el fuego descienda. No, 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 no.
Él no fingió que todo estaba bien. Hermano, muchas veces hacemos esto y fingimos a veces de que todo está bien. Debemos de ser sinceros. Mi esposa en estos días mencionaba una palabra, debemos de ser honestos. Hay que ser honesto con Dios, hermano. En la honestidad hay respuesta. En la honestidad hay reconocimiento de que como usted y yo tenemos nuestro altar. La restauración comienza cuando somos honestos delante de Dios. Mientras neguemos la realidad de nuestra familia, no podremos trabajar correctamente en su reconstrucción. Hay hogares que mantienen una buena apariencia delante de los demás. ¿Cuántos hogares, hermano, es así? Y tú lo ves con una apariencia delante de los demás. Se visten bien, asisten a veces a la iglesia, publican fotografías familiares, sonríen en público, pero por dentro posiblemente hay heridas, posiblemente falta de comunicación entre la pareja, falta de comunicación entre los padres y los hijos. Posiblemente hay resentimientos. Posiblemente hay una indiferencia espiritual y hay conversaciones que están pendientes. Pero Dios no quiere avergonzarnos de ninguna manera. Dios quiere que restaurarnos. Dios no quiere avergonzarnos. Dios busca y procura siempre restaurarnos. Pero para restaurarnos debemos permitir que nos muestre lo que necesita ser reparado. Vienen aquí señales de un altar descuidado. El altar puede estar deteriorándose cuando ya no se ora en familia. La Biblia no ocupa ningún espacio en la vida cotidiana. Solamente se busca a Dios cuando aparece una emergencia. Los problemas se enfrentan con discusiones, pero no con oración. No existe perdón entre los miembros de la familia. Estos son señales de un altar familiar descuidado. También cuando se ha perdido el deseo de congregarse. Cuando los padres han delegado completamente la formación de sus hijos a la iglesia. Cada integrante vive aislado en su propio mundo. Hay tiempo para todo, pero menos para Dios. Las decisiones importantes se toman sin consultar al Señor. Todas estas, hermanos, son señales de un altar familiar descuidado. Elías vio, ¿verdad? En la escritura que leímos, que todas estas falencias la tenía el pueblo de Israel en ese momento. Estaban confundidos, estaban con una indiferencia espiritual, estaban adorando a Baal y a Acera, cuando debían de adorar al Dios real, al Dios que abrió el mar rojo en dos, al Dios que, ¿verdad?, lo sacó de Egipto y lo llevó a una tierra que fluye leche y miel. A ese Dios es que tú y yo debemos de adorar. Cuando las personas están descuidadas, cuando las personas tienen una indiferencia espiritual latente, notable, aparece ese descuido, aparece esa falencia, esa necesidad. Y aquí hay unas cuantas preguntas, hermano, que nos alimentan la conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que oramos como familia? Yo leí esta pregunta, hermano, mire, santo, tremendo. Y a veces uno con el corre, hermano, uno no se da cuenta de las situaciones en las que uno está. Uno está en una rutina, en un día a día. Y esta pregunta yo la hacía y dije, wow, ¿cuándo fue la última vez que oramos como familia? Porque muchas veces mi esposa puede orar, yo puedo orar, mis hijos pueden orar. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos reunimos como familia? Los 4 o 5. La familia, el número de integrantes que tenga tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que tú te juntaste a orar como familia? ¿Cuándo fue? Necesitamos restaurar ese descuido espiritual. Otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que les pregunté a mis hijos cómo está su vida espiritual? Hablo con ellos. A veces le pregunto cómo le fue en el colegio. A Sebastián le pregunto cómo le fue en el fútbol. Pero esta pregunta también a mí me caló. Y yo decía, wow, pero yo tengo mucho, soy honesto y reconozco esto, de que no le pregunto, Sebastián, ¿cómo está tu vida espiritual? Narden, ¿cómo va tu vida espiritual? Y esta pregunta a cada familia, cada padre, cada madre que está aquí,
debemos de hacernos a cada día, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que mi cónyuge y yo presentamos juntos una necesidad delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que como pareja se juntaron, se hincaron a orar, ¿verdad? Se arrodillaron para pedir juntos por una petición delante de Dios, agarrado de mano. Y esta última pregunta, ¿está Cristo realmente en el centro de nuestras decisiones? Todas las decisiones que hagamos debe de estar Cristo siendo el centro de nuestra decisión. Por tanto, Dios nos está llamando como familia. Dios está llamando a tu familia. Dios está llamando a nuestras familias. Acérquense nuevamente a mí. Tal vez alguien se ha enfriado espiritualmente. Tal vez su hijo se ha apartado. Tal vez el matrimonio dejó de orar. Tal vez la familia continúa asistiendo a la iglesia, pero su corazón está lejos. Aún así, la invitación de nuestro Señor es que permanezcamos cercanos. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a ti. Ahora, ¿cómo debemos de acercarnos al Señor? Debemos de acercarnos con humildad. Así que necesitamos entender que Dios quiere que reconozcamos que necesitamos de Dios, que debemos de admitir las áreas en las que nos hemos apartado. Debemos de acercarnos con fe. Debemos de creer que Dios todavía puede restaurar. Nos acercamos mediante la oración, abriendo nuestro corazón delante del Señor. Nos acercamos mediante la lectura de su palabra. Hermano, Elías entendió que para que el pueblo de Israel en ese momento saliera de esa confusión, que para que el pueblo de Israel saliera de esa división mental que tenía, de esa situación de indiferencia espiritual, que tenía una confusión mental, tenía una confusión. ¿Por qué? Porque estaba en un momento adorando a Baal, en otro momento adoraba a Dios. Estaba en un momento sirviendo a los dioses de acera, en otro momento estaba sirviendo a Jehová. Entonces estaba dividido, estaba su corazón en dos aguas. La iglesia debe de entender de que Dios nos está llamando a que solamente adoremos al Dios verdadero, que el centro de nuestras vidas sea Dios y solamente Dios, que tal cual como dice la palabra de Dios, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. No podemos hacerlo al revés, buscar las añadiduras, buscar, ¿verdad?, solucionar nuestros problemas para luego venir al Señor. Debemos de venir a Dios primeramente, y luego Dios, estas añadiduras, y luego Dios, los problemas que podamos tener, Él va a ayudarnos a solucionarnos. Así que, para que el altar tuyo, el altar mío, nuestra familia sea restaurada, debemos de acercarnos a Dios y restaurar nuestro altar. Dios le bendiga, Dios le guarde.